trastorno por inmunodeficiencia. Primero, para esto vamos a ver el sistema inmunitario, vamos a recordar la inmunidad innata y adquirida. En la inmunidad innata, como bien sabemos, tenemos a los neutrófilos, macrófagos, natural killers, citocinas, timocinas y el sistema de complemento. Y en la adquirida tenemos a los linfocitos B y los linfocitos T, que van a actuar conjuntamente. Por ejemplo, para que los linfocitos B sinteticen anticuerpos, necesitan a los linfocitos colaboradores, y los linfocitos T citotóxicos, para que puedan atacar los microorganismos, necesitan a los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Para esto, también vamos a ver términos como inmunodeficiencia primaria y secundaria. En la inmunodeficiencia primaria vamos a tener a todas las alteraciones congénitas y hereditarias, ya pueden ser ligadas al sexo o no. Y en la secundaria, a trastornos a causa de algunos eventos fisiopatológicos. Siguiente, por favor. Bien. Ahora vamos a ver en la parte de la deficiencia de la inmunidad moral de linfocitos T, de células B. Bien, acá vamos a tener la hipogamaglobulinemia transitoria en la etapa neonatal y lactancia, donde las inmunoglobulinas de la madre disminuyen mientras que se sintetizan anticuerpos en el niño. Como bien sabemos, van a tener inmunoglobulinas G y A, la G por la transplacentaria y la A por la lactancia, pero van a carecer de inmunoglobulina E y las demás. Por lo tanto, en este periodo, mientras sintetizan la adecuada cantidad de inmunoglobulina E, van a presentar reacciones alérgicas, y si no amamantan, también pueden presentar infecciones respiratorias. Normalmente dura en 3 años este periodo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a ver cómo se sintetizan estas inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a sintetizar primero, como tenemos acá el rosadito, la célula madre. Esta célula madre en la médula ósea va a sintetizar la célula pre-B. Esta en los órganos linfoides, llámese timo, vaso, va a mejorar en linfocitos B inmaduros que están ligados a la inmunoglobulina M en la superficie. Esta inmunoglobulina M en la superficie se va a unir a los antígenos producidos por los linfocitos T colaboradores, y estos linfocitos T colaboradores van a hacer sintetizar inmunoglobulinas en la superficie, ya sea G, E, A, y posteriormente estos se van a transformar en células plasmáticas secretoras de estas inmunoglobulinas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a ver el trastorno por inmunodeficiencia humoral de las células B primarias. Vamos a empezar con la gamma globulina ligada a LEC. Esta vamos a encontrar por una deleción en la región XQ21 o también en la 3XQ22 se va a presentar, la cual codifica un brutón que va a permitir la transformación de la célula pre-B en célula B inmadura, que está ligada a la inmunoglobulina M. Pero en una deleción, este paso ya no va a estar presente, y en consecuencia va a llevar a infecciones, principalmente por enterovirus. También tenemos la inmunodeficiencia variable común, en donde va a ser una insuficiencia del receptor CD40. ¿Qué quiere decir eso? Que el ligando del CD40 del linfocito T colaborador no va a poder unirse, entonces no va a poder sintetizar las demás inmunoglobulinas, la A, la E, la D, solamente vamos a tener presencia de la inmunoglobulina M. En consecuencia, esto se diagnostica normalmente en la anemia hemolítica autoinmunitaria. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ahora vamos a ver la insuficiencia selectiva de inmunoglobulina A. ¿Cómo se va a presentar esto? Como hemos visto primero que el linfocito B inmaduro tiene inmunoglobulina M. A la presencia de un antígeno se va a sintetizar la inmunoglobulina A, pero ahí no queda, necesita transformarse, o sea, proliferar en células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina A. Este proceso de proliferación no se va a dar en este caso, en la insuficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Y como esta inmunoglobulina A está encargada en las mucosas de atacar infecciones respiratorias intestinales, en el niño se va a presentar estas situaciones. También tenemos la insuficiencia de subclases de inmunoglobulina G, en las cuales vamos a tener G1, G2, G3, G4. La G1 y la G2 ocupan el mayor porcentaje, representando la G1 el 70% y la G2 el 20%. La G1 y la G3 va a atacar antígenos proteicos y la G2 antígenos polisacáridos. Por ejemplo, si es que hay una insuficiencia de la subclase de la G2, vamos a tener como por ejemplo a la influencia B o a la Neisseria meningitis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la inmunodeficiencia humoral secundaria representante tenemos al síndrome nefrótico, donde hay una pérdida de la inmunoglobulina E, porque ese tiene bajo peso molecular y hay una deficiencia de filtrado glomerular. En comparación a las otras inmunoglobulinas, este es el de más bajo peso, es por eso que se filtran y se eliminan. Pasando todo el síndrome nefrótico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos a las células T, a la deficiencia de inmunidad mediada por células T. Acá tenemos el síndrome de Dior, en donde vamos a presenciar la deleción del segmento 22Q11, donde va a haber un fallo parcial o total del timo y defectos en la cabeza, en el cuello, en el paladar o en el corazón, como podemos ver acá en las imágenes. Y esta deficiencia del timo va a estar relacionada con las células T. Y como hemos visto anteriormente, estas células T secretan un antígeno que va a estimular a los linfocitos B a producción de anticuerpos. Y entonces, en deficiencia de esto, va a haber bajos anticuerpos y por lo tanto va a haber infecciones por virus, hongos o bacterias. También vamos a tener la inmunodeficiencia ligada al X con hiperinmunoglobulinemia M. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber aumento de inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque el ligando CD40, o sea, el del linfocito T colaborador, que se va a unir, como podemos ver acá, al linfocito B, no va a emitir la señal adecuadamente a esta célula B y por lo tanto no va a hacer que la inmunoglobulina M pueda representar a otras como la inmunoglobulina G, A, E. Entonces va a haber un aumento de la inmunoglobulina M nomás. Es un ejemplo clásico, tenemos a la hemocitis pirovense. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y para terminar, acá tenemos un caso representativo en el VIH, donde es exclusivo para la CD4, una insuficiencia secundaria de la inmunidad innata mediada por C. Esto sería todo, doctor. Ahora vamos a pasar con... Continuando con la exposición, vamos a hablar A sobre ver, las... disculpe. Antes de continuar con la siguiente exposición, por favor, si hay alguna pregunta o comentario para continuar, o lo dejamos ya para la final. Bien, lo dejamos para la final entonces. Continúa, por favor. Gracias, doctor. Como les decía, las inmunodeficiencias combinadas de linfocitos T y B, como su nombre dice, ¿no? Combinadas van a ser ya de los dos, de los linfocitos T y B, y van a influir estas inmunodeficiencias en el desarrollo o en la respuesta de los linfocitos, ocasionando una pérdida del sistema inmune humoral y celular o un déficit de este sistema. Se va a dividir en dos, que es la alteración por inmunodeficiencia combinada grave y la misma pero menos grave, algo así, ya. Las características de esta inmunodeficiencia combinada grave es que va a ser de uno de 100.000 nacidos vivos,
los niños van a morir en los dos primeros años debido a múltiples infecciones oportunistas. El 20% de las inmunodeficiencias primarias es el 20%. Las alteraciones de inmunodeficiencia combinada grave van a representar el 20% de todas las inmunodeficiencias primarias. Presenta hasta el momento 13 mutaciones genéticas relacionadas con la inmunodeficiencia combinada grave, ICG, y está ligada al cromosoma X, y que representa que es más común en varones. Y el diagnóstico temprano en recién nacidos es algo óptimo porque va a ayudar al tratamiento temprano, ya que los niños no han estado expuestos a ninguna infección, ya sea por bacterias o por hongos. Entonces el diagnóstico temprano va a ayudar a un tratamiento de enzimas y todos que ellos necesiten, ¿no? Ya que vemos que las alteraciones de inmunodeficiencia combinadas graves va a ser por múltiples causas. Siguiente, por favor. Entonces, como decía, si es por múltiples causas, entonces va a requerir diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos las mutaciones que va a presentar, algunas de ellas. Está entre la receptor 2 de interleuquina gamma, que va a ayudar a la producción de interleuquina 7, y la interleuquina 7 va a ayudar a la formación de linfocitos T. Y como va a haber una deficiencia en la interleuquina 7, entonces va a haber una activación. O sea, los linfocitos T activan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, cuando hay una déficit de interleuquina 7, va a haber un déficit de linfocitos T. Y entonces van a haber pocos linfocitos T para la activación de los linfocitos B. En este caso no va a haber un déficit de linfocitos B, sino de linfocitos T, y esto va a repercutir en la disminución de la producción de anticuerpos. El otro gen es el ADA, que se va a encargar de metabolizar los residuos del ADN. Y como va a haber un déficit, va a haber los residuos tóxicos de la purina, van a causar la muerte de los linfocitos T. El otro, abajo del ADA se encuentra la restitución con un producto bovino. Lo que les decían, en un temprano diagnóstico se puede hacer un tratamiento en los lactantes. En este caso se va a dar una restitución con un producto bovino pegilado, ADAPEG, que va a ser una enzima, ¿no? La restitución ya que falta ¿cómo sería? Ya, el gen ADA que va a producir enzimas para el metabolismo de las purinas, entonces va a ser necesario esta enzima. Y en cuanto a el gen RAG, se va a encargar de la reorganización genética. ¿Reorganización genética de qué? De todo el proceso de rodamiento, de adhesión y de los linfocitos en cuanto para que pasen al área de inflamación. Entonces, en cualquiera de estos pasos que se va a dar, puede haber como que un déficit. Entonces, va a afectar a los receptores antigénicos de los linfocitos T y B. En cuanto a la JAK3, se va a encargar de la transducción de las señales de la subunidad gamma combinada. Tiene que ver más con las inmunoglobulinas. Los defectos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 no va a permitir el desarrollo de los linfocitos TSD4, ya que se les va a presentar en el timo, se les presenta para su desarrollo, ¿no? Para su diferenciación se les presenta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para los TCD8 y el complejo de mayor discompatibilidad tipo 2 para los TCD4. En este caso, un déficit en el complejo mayor del tipo 2 va a haber un déficit de los linfocitos TCD4. Siguiente, por favor. Las alteraciones de inmunodeficiencia combinada, como habrán notado, solo ha cambiado una palabra, ¿no? Que es la palabra grave. Y la diferencia que va a haber es la disminución va a haber una disminución de las funciones de los linfocitos T y producción de anticuerpos por linfocitos B. Ya no va a ser tan grave como el anterior, que hasta llegaba a casos en que no habían linfocitos T o linfocitos B. Entonces, en este solo va a haber una disminución de la función, no va a haber una disminución de la cantidad, como era en el otro. Se va a asociar con atelectasia, creo, y un síndrome a medio raro el nombre, que después vamos a ver, solo puse las iniciales, son estas dos enfermedades representativas.
y va a presentar múltiples infecciones, igual que el anterior, ¿no? Que también por el déficit de los linfocitos, múltiples infecciones que con el tiempo, que los niños ya está, más, o sea, pero viven más tiempo que los otros niños, que es más grave porque hay disminución de cantidad, en este caso solo es disminución de las funciones. Y es por ello que van a vivir más tiempo en la comparación de las inmunodeficiencias combinadas graves. Siguiente, por favor. Ya, acá están los nombres raros, síndrome de Wiskott-Aldrich y la ataxia telangiectasia. Vamos a comenzar con la ataxia telangiectasia, que es una enfermedad autosómica recesiva por mutación genética en el cromosoma 11 Q22-23, que va a codificar una sinasa de serina treonina y va a estar en la segmentación de la doble cadena de la hélice de ADN. Y no se va a presentar hasta que el niño empiece a caminar, porque como su nombre dice ataxia, pues hasta que empiece a hacer movimientos más precisos, nos vamos a dar cuenta que tiene problemas. Entonces, hasta ese momento, como que no se van a preocupar, a menos que haga un examen sistémico que se llama, que, que lo hacen así, aunque el niño esté sano, pero lo hacen como sus chequeos, ¿no? Siempre están llevando, que algo así. Entonces, las características de esta ataxia telangiectasia es una neurodegeneración y una telangiectasia oculocutánea. Y se presenta también un tumor de Wilms en el riñón. Va a haber una disminución de los linfocitos T en cuanto a cantidad, como cualitativa se refiere a las funciones, y se va a ver afectada las inmunoglobulinas A, E y G. En el 95% de estas personas van a presentar una concentración elevada de AFP, de alfa-fetoproteína. En cuanto al síndrome de Wiskott-Aldrich, va a estar ligada al cromosoma X. Muchas de estas enfermedades que vamos a hablar van a estar ligadas al cromosoma X y debemos relacionarlos con una mayor incidencia en varones. Va a haber un déficit de la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich, PSWA, que es una ensambladora de lactina en las células hematopoyéticas. Entonces, esto va a servir para la producción de eritrocitos. Eh, Va a haber una disminución de inmunoglobulinas M y un aumento de las inmunoglobulinas A y E y un eczema. Va a estar caracterizada por trombocitopenia debido a este déficit en el ensamblaje de actina en las células hematopoyéticas y se va a presentar en el 80% de los casos. Las células autólogas de CD34 van a estar sometidas a transducción mediante un retrovirus que expresa la proteína. Este es el tratamiento. Muchas veces al final vamos a hablar también un poco de esto sobre el tratamiento de células madre, pero en este caso es un tratamiento con genética, ¿no? Remodelación genética, en que sacan una célula, la van a meter una transducción mediante un retrovirus y van así regular la falla genética que tiene esta célula, así va, poco a poco. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la alteración del sistema de complemento, ya hemos hablado de la inmunodeficiencia combinada de linfocitos T y B. Ahora vamos a hablar de la alteración del sistema de complemento. Como sabemos, tiene lugar por tres vías: la mediada por la lectina, la manosa mediada por la lectina, la clásica y la alterna. Vamos a ver las alteraciones primarias, que son genéticas, en cuanto a las secundarias, que son por factores, ya sean alimentarios, de fármacos o del ambiente. En este caso vamos a ver alteraciones primarias, que son genéticas, por, por rasgos autosómicos, tiene rasgos autosómicos dominantes, recesivos o codominantes. Entonces tiene los tres, ¿no? Entonces es muy variada a comparación de los demás que hemos visto que eran autosómicos recesivos o ligados al cromosoma X. En cuanto a la regulación y activación inapropiada de las proteínas de complemento, va a estar relacionada con la regulación de las proteínas. Va a presentar tres mutaciones genéticas relacionadas con la ligada al cromosoma X. Uy, creo que está repitiendo eso. Ya. Va a estar ligada al cromosoma X también. El diagnóstico temprano de recién nacidos. Ya, eso. Hay un lapso, esos dos no van, solo van el primer cuadrito. Siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a ver las mutaciones que se van a presentar. Las mutaciones que primarias.
porque tienen relacionadas con el gen. Entonces, las mutaciones en el sistema de complemento va a estar por la vía clásica, va a haber una autoinmunidad, si va a haber en esta vía de mutación. Si en la vía de la lectina, un aumento de infección de Cryptosporidium y Aspergillus. En cuanto, si afecta a la proteína C3, que es como el puente de los tres, ¿no? Los une a los tres, entonces esta va a ser más grave, porque los tres van a pasar a menos si afecta la vía clásica, quedan dos vías, ¿no? Pero si afecta la C3, entonces las tres van a ser afectadas, y va a haber un aumento de Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, y el síndrome urémico hemolítico y degeneración macular. Si las mutaciones van a afectar al C1 y se va a presentar un aumento del Staphylococcus pneumoniae y en un enroscamiento inapropiado de la molécula de LUM. Si afecta al factor H, que se encarga de ¿qué? De una segmentación de la C3. Entonces, está relacionado con la C3, solo que es más específico. La mutación en el factor H va a estar relacionada también con la trombocitopenia durante el embarazo, una glomerulonefritis, una degeneración macular asociada con la edad. Casi similar a la C3, si se dan cuenta, porque presenta degeneración macular, ya que está relacionado, solo que es más específico, como les mencionaba. En cuanto a la factor 1 I, está relacionada con la segmentación tanto del C3 como del C4. Entonces va a haber una menor como que incidencia de C3 por la falta de decisión e infecciones oportunistas, ya que la C3 se va a encargar de opsonización. Siguiente, por favor. Ya, una enfermedad característica de este sistema, como de la alteración primaria, es la angioedema hereditaria. Hereditaria porque es primaria, no habíamos hablado de eso. Va a derivar de la insuficiencia de la, deriva de la insuficiencia, ya sea cuantitativa o cualitativa. Y por esto se va a dividir en tipo 1 y tipo 2. Ahí están entre paréntesis. ¿De qué? Del inhibidor TC1. Ya. La autosómica dominante va a ser una enfermedad autosómica dominante en el gen SERPINGI, que está en el brazo Q2, Q13 y del cromosoma 11. La insuficiencia de C1, del inhibidor del C1, va a causar una liberación de las sustancias vasoactivas, y esto va a causar una permeabilidad vascular. Ya, la secreción en la niñez y evolución hasta la adolescencia. Ya se presentan en la niñez y va evolucionando hasta la adolescencia. Entonces tiene mayor tiempo de vida, ¿no? Ya, en comparación a las demás que solo duraban 2 años de vida. Va a presentar, ya como habíamos visto que va a causar una permeabilidad vascular, entonces va a causar un edema. ¿Y dónde se van a localizar? Pues en la parte subcutánea de la cara, en la parte submucosa de las vías respiratorias. En las vías respiratorias se ha visto que puede causar muerte por la obstrucción, ¿no? Puede ser tan grande el edema, que esto también se ve en las alergias, que vamos a ver después. Puede causar la muerte en cuanto a las vías respiratorias, y también se presentan edemas en el tubo digestivo que pueden causar vómitos y diarreas. El tratamiento preventivo va a ser por andrógenos concentrados y antifibrinolíticos. Y el tratamiento de urgencia va a ser una intubación traqueal, ya sea por un edema subcutáneo de las vías respiratorias, no submucosa de las vías respiratorias, y una administración de C1 inhibidor. Como les decía al principio, ¿no? Es importante este diagnóstico temprano para poder iniciar un tratamiento con enzimas o hormonas o lo que necesiten, ¿no? Lo que haga falta. En cuanto a las alteraciones secundarias del sistema de complemento, se va a ver una hepatopatía crónica y malnutrición, y estas dos relacionadas a la cantidad de proteínas o las proteínas que vamos a ir consumiendo necesarias para el sistema de complemento. Siguiente, por favor. Ya, estamos en el tercero, que son las alteraciones de la fagocitosis, que es un defecto en la función o la cantidad, que va a causar una susceptibilidad a infecciones bacterianas y micóticas. Casi lo mismo que las anteriores, ¿no? Porque tiene que ver con la defensa. Entonces, las alteraciones primarias van a estar el DAL, EGC y SSH, que vamos a verlas después. Ya. Siguiente. Aquí están, ¿no? La que mencioné son las abreviaturas. El DAL significa déficit de adhesión leucocitaria. Hablábamos también que tiene que ver con, ya puede ser con la función del leucocito o con sus receptores, ¿no? Con las proteínas que van a estar en los receptores. Entonces, la DAL va a estar relacionada con, va a haber en tres tipos, tipo 1, 2, 3. Ya, el tipo 1 va a estar relacionado con la falta de la integrina,
que es para su adhesión ya, ¿no? Más que el rodamiento. Las selectinas son rodamiento, integrinas ya, ya se va a pegar. Entonces, esto va a causar que el CD8 va a producir CD11 y CD18 en la superficie. Entonces, va a haber una deficiencia de estas. Y lo más destacado del tipo 1 es que va a provocar infecciones bacterianas y úlceras que no cicatrizan. Y generalmente su diagnóstico diferencial porque se confunde generalmente con el como cáncer de colon. Ujú. En el tipo 2 se detecta el metabolismo de la fucosa que va a producir glucano, fucolizado y selectinas. Entonces va a haber un defecto en el metabolismo. Ya. En el tipo 3, una activación fallida de las integrinas para la expresión de la CD18. Y hablamos de receptores más que nada, como su nombre dice, déficit de adhesión leucocitaria. El segundo es la enfermedad granulomatosa crónica. Granulomatosa suena a TBC, ¿no? Pero tiene algo similar. Entonces, que el 75% de esta está ligada a cromosoma X. Como les decía, la mayoría está ligada a cromosoma X con los varones, que va a haber un déficit en la producción de, ¿cómo que sería? Para destruir a las bacterias, oxidantes microbicidas generadoras de superóxido. Entonces, por la deficiencia de estas enzimas, se van a formar masas granulomatosas fibróticas. Y eso va, y como sabemos, van a formar granulomas por la falta de destrucción de estas bacterias. El síndrome de Chediak-Higashies va a presentar en el cromosoma 1, en el paso Q42, 43, y un tráfico lisosómico y ¿cómo ver? Va a haber un tráfico lisosómico, no tiene que ver también con la destrucción. Y cuando va a ser infectada por el virus de Epstein-Barr, a falta de este tráfico lisosómico, va a causar una acumulación de varios linfocitos. Se va a acumular, como no puede destruirlo, el virus de Epstein-Barr no va a poder destruirlo, entonces se va a acumular bastante, bastante, bastante y va a haber una autoinmunidad. Entonces, el virus de Epstein-Barr es característico del síndrome de Chediak-Higashi porque es la fase terminal. Como que si se infecta de esto, ya. Ahí queda. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las alteraciones secundarias del sistema de complemento, va a estar las infecciones víricas, la leucemia, la diabetes, la desnutrición y fármacos corticoides y ciclosporina que van a disminuir la acción inflamatoria. Siguiente, por favor. En cuanto a trasplante de células madre, no es una deficiencia, ¿no? Sino que nos va a hablar un poco del tratamiento de que van a recibir las enfermedades que hemos mencionado. Va a haber un trasplante de células madre hematopoyéticas, TSMH, obtenida de donantes halogénicos que son familiares o su hermano, ¿no? Con un HLA compatible, que es y la sangre periférica más traducción de vectores, retrovirales para corregir la difusión, ya, va a hablar así un montón. Y va a haber tres tipos. Lo podemos obtener de sangre central, de la médula, sangre periférica o del cordón umbilical. He leído, un artículo he leído sobre, de todo lo que habla he leído sobre, solo de esto, un artículo del cordón umbilical, que hay bancos de cordones umbilicales que se extraen del feto, ¿no? Al nacer, para, si es necesario que necesite a lo posterior tal vez células madre, y entonces como hay una compatibilidad de HLA, entonces es una compatibilidad 100%, ¿no? Porque es del mismo. O tal vez lo guardan para algún familiar que pueda sufrir de algo. Pero si este bebé ha nacido con trastornos genéticos, pues ese trastorno genético se va a encontrar también en su cordón umbilical. Entonces es necesario, o sea, si ha nacido enfermo, entonces su mismo cordón umbilical no le va a poder ayudar. Es necesario que haya nacido sano para que pueda ayudar a algún familiar, a sí mismo o alguna persona de todo el mundo que pueda tener este mismo HLA, ¿no? Que es necesario para la compatibilidad. Eh, También voy a hablar sobre dosis de mielobláticos, en cuanto a las quimioterapias para el trasplante, ¿no? Que es necesario y todo eso. Y en cuanto de la recombinación genética, ya le salió un poco, ¿no? Que va a sacar la célula, le van a meter una transducción de retrovirus y van a así arreglar las mutaciones que hay en esa célula y así van a producir nuevas células ya sin ese defecto. Gracias. Buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, Cristian. Ya, gracias, Leo. Ya, hablando ahora de los mecanismos de hipersensibilidad,
como hemos visto en el caso de las enfermedades por inmunodeficiencia, estas se causarían por algún defecto tal que nos haga daño. En el caso de la hipersensibilidad, lo que sucede es que va a haber una sobreprotección de nuestro sistema inmunológico. Entonces no es que nuestro sistema mismo nos haga daño. Bueno, sí lo va a hacer indirectamente, pero es porque va a exagerar en su reacción. A modo de resumen, existe una clasificación de Helicombs que lo hacen estos 4 tipos de hipersensibilidad. Ahí está un pequeño resumen de su fisiopatología. Siguiente, por favor. Y acá se va a observar algunos de casi todas las morbilidades que van a estar asociadas con cada tipo de hipersensibilidad. Siguiente, por favor. En sí, lo que la hipersensibilidad significa es una reacción exagerada del sistema inmunológico que tiene un efecto dañino en el organismo, como ya lo mencioné. La alergia, por su parte, se define como la respuesta inmunológica anormal ante un estímulo ambiental inofensivo. Este puede ser comida, puede ser polen o caspa de animales, ácaros, polvo, etc. Dada esa similitud que pueden notar entre ambos conceptos, se puede considerar a las reacciones de hipersensibilidad como sinónimos de alergia. Atopia ya es otro concepto que está más relacionado con la hipersensibilidad tipo 1 y lo voy a detallar mejor más adelante. Eh, Algo importante que mencioné es lo del estímulo ambiental inofensivo. Este tipo de antígenos se van a llamar alérgenos. Y dentro de sus características se encuentra que eh, en general la mayoría presentan bajo peso molecular, son estables, glucosiladas e hidrosolubles. Algo adicional es que los fármacos pueden generar cualquiera de los tipos de hipersensibilidad existentes. Y a pesar de estar clasificadas, como ya lo mencioné, en 4 tipos por Helicombs, hay varias ocasiones en las que estas se van a superponer y no se presentan de formas únicas. Ahí está una pequeña memotecnia de los 4 tipos. ACID está en inglés, A de allergic, anaphylactic, atopic de la tipo 1, que también se le llama con esos nombres, la alérgica, anafiláctica, atópica. La de tipo 2 también se le conoce como citotóxica, la I de inmunocomplejos, está causada por el depósito de inmunocomplejos, la D de delayed, que significa retardada o retrasada, porque es la que se pueden ver en el cuadro, es más lenta y puede durar hasta días. Eh, Ahí hay un pequeño gráfico que habla sobre la teoría de la higiene. La teoría se trata de explicar un poco el por qué actualmente hay más casos de alergias, de hipersensibilidad que en el pasado. Y más o menos en sus inicios, esta teoría planteaba, al observar que había una reducción de las infecciones de sarampión, tuberculosis, etcétera, observaba eso, pero a su vez veía que nosotros éramos más higiénicos gracias a ese lavado de manos que se popularizó. eh, eh, Teníamos esa menor incidencia de infecciones, pero también se observaba un aumento de estas alergias. Entonces se le buscó esa posible asociación y se concluyó en ese tiempo que eh, mientras más nos expongamos a los patógenos, menos podríamos sufrir de las alergias. Sin embargo, esto no es tanto cierto porque podría llevar a un mensaje erróneo de que no debemos saciarnos, por así decirlo, ¿no? Pero actualmente se ha visto otra teoría que lo apoya y como que lo reinventa un poco, que es la de la microbiota. Esta teoría dice que eh, dado que ha cambiado tanto el estilo de vida del ser humano, la microbiota de este se está afectando. Por ejemplo, ahora los bebés están naciendo más por parto por cesárea que de la forma natural. Y lo que sucede es que cuando se da el parto vaginal, el bebé por primera vez se expone a la microbiota de la vagina y se expone, por tanto, a patógenos.
y esa sería una primera forma de exposición al bebé que a la larga podría ayudar a la mejora de su propia microbiota. Saltarnos ese paso podría hacer que ya no haya tanta exposición a estos patógenos que en sí nos estarían ayudando. Por tanto, estos no maduran bien. Hay otros factores más aparte de esto del parto. También, por ejemplo, ahora hay más consumo de antibióticos, incluso hay un abuso de ellos. Otro es que estamos consumiendo alimentos procesados, que estamos exponiéndonos más a animales que tienen también sus antígenos, que pueden ser alérgenos, etc. Eso es sobre la teoría de la higiene, que se trata de explicar un poco la incidencia actual de estas patologías, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, entrando a lo que son los tipos de hipersensibilidades, la tipo 1, también llamada anafiláctica, va a empezar de la siguiente manera. Primero, va a haber un antígeno o alérgeno. Este va a ser reconocido por una célula presentadora de antígeno que va a viajar a los linfonodos regionales para presentarla a los linfocitos T. Estos linfocitos T aún son vírgenes y tienen dos opciones para madurar. Sería la T helper 1 y la T helper 2, TH1 y TH2. Principalmente porque hay más tipos. Esta TH2 es la que vamos a ver que se va a dar con más intensidad en este tipo de hipersensibilidad. Entonces, lo que va a suceder es que por tres causas. Uno, una predisposición genética a que este linfocito T se convierta en TH2. Otro puede ser que los alérgenos, que no son como cualquier otro patógeno, no van a estimular al sistema inmune innato. Por tanto, se saltarían ese paso y también tendrían predisposición al TH2. Y el último es una predisposición ya como la que tienen todas las personas que tienen diferentes organismos, etc. También tendrían esa predisposición a la TH2. Entonces, al darse esta evolución a la TH2, como se puede ver en el cuadro superior derecho, lo que va a hacer es que va a madurar de tal forma que va a generar unos anticuerpos que al llegar al linfocito B van a hacer que cuando madure a célula plasmática, produzca inmunoglobulinas E mediante un cambio de isotipo. Eso ya es un término de inmunología. Ya, todo ese proceso de formación de esta inmunoglobulina E va a culminar en que esta se va a depositar en los receptores de inmunoglobulina E que tienen mastocitos y basófilos, como pueden ver en la imagen. Y ahí culminaría la primera fase de todo proceso de hipersensibilidad, que es la sensibilización. Ya, ahora es que están ahí almacenadas estas inmunoglobulinas. Lo que va a suceder al haber una segunda exposición del alérgeno, que se puede ver en la parte de C, es que al reaccionar esta inmunoglobulina con el alérgeno, va a hacer que se liberen los mediadores o los gránulos que tienen estos otros linfocitos. Y estos mediadores pueden ser primarios o secundarios. Son los que van a generar toda la reacción que es propia de las alergias. Los mediadores primarios son esos que están observando en los granitos, que ya se encuentran ahí formados y por ende se liberan de forma instantánea al reaccionar con el alérgeno. Por ello, por esa reacción rápida es que se les dice que son los responsables de la fase inicial, primaria o inmediata de la reacción. Esta fase también se le llama temprana y se da a los pocos minutos. Se caracteriza por una vasodilatación, edema y constricción de músculo liso. Algo que me olvidaba mencionar es que estos mediadores primarios pueden ser aminas vasoactivas como la histamina, proteoglucanos o proteasas neutras. Los mediadores secundarios, en cambio, no están formados ya en gránulos preestablecidos, sino estos se van a formar al momento de la exposición con el alérgeno. Y como son nuevas sustancias, por así decirlo, que se están creando ahí mismo, van a tardar un poco más en liberarse. Por ende, son los responsables de la fase tardía o secundaria de esta reacción, que puede iniciar a los 3 o 4 minutos, pero puede durar hasta 1 o 2 días. Y es la responsable de la fase de la reacción inflamatoria. Estos mediadores pueden ser biolípidos y citocinas, biolípidos derivados de las
del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, etc. Y estos además van a traer más leucocitos y más eosinófilos, que también ya sabemos está asociado con más inflamación. Siguiente, por favor. Ya. Eh, la razón por la que se llama anafiláctica, siguiente, por favor, es porque va a causar la anafilaxia en algunos casos. Ese no es uno anterior, por favor. Ya, puede causar dos cosas. Uno es una respuesta local o una respuesta sistémica. La respuesta local se va a dar generalmente porque el alérgeno va a llegar por un solo conducto. Por ejemplo, si llega por las vías de las fosas nasales, cuando estamos respirando, respiramos un pequeño grano de polen, dado ese, siguiendo el conducto normal, lo que nos puede dar es una rinitis alérgica o un asma bronquial alérgica. Como es un solo conducto, una sola mucosa, la respuesta sería local. Pero hay casos donde este puede ingresar hasta nuestra circulación, por ejemplo. En el caso de consumir, por ejemplo, un fármaco al que somos alérgicos, o quizás ante una picadura de una abeja, etcétera, esto podría tener una reacción ya anafiláctica, que sería una respuesta sistémica. Como pueden observar, va a afectar a la piel, al aparato respiratorio, aparato digestivo, circulatorio, con estos signos, ¿no? Urticaria, angioedema, como mencionó anteriormente Alexander. También se observa eosinofilia en la sangre y en las secreciones como el SPUT. Ahí están algunos criterios de la anafilaxia. Se puede revisar después, creo eso. Siguiente, por favor. Para diagnosticar esta hipersensibilidad tipo 1 se puede recurrir a dos cosas. Uno, las pruebas cutáneas in vivo, que es la prueba de punción cutánea. Otro es los ensayos in vitro mediante análisis de cantidad de triptasa o inmunoglobulinas, sean específicas o las sistémicas. Algo importante es que para hacer estas pruebas, como pueden observar en la imagen, se hacen dos controles, ya en el niño que está de espaldas, la parte de la izquierda es el control negativo, donde solamente se le ha pinchado con suero fisiológico, y en la parte de la derecha se le ha pinchado con histamina y se observa una pequeña hinchazón. En el resto de punciones que están abajo se colocan diferentes alérgenos y se observa, de acuerdo a los controles, comparándolos con ellos, cuál de ellos ha causado una reacción y por ende se le diagnosticaría que sería alérgico a ese alérgeno. En este caso el niño fue alérgico al maní, si mal no recuerdo. Ya, el tratamiento es uno de los principales mediante adrenalina, el primer tratamiento y más importante, sin efectos adversos. Y otro es una inmunoterapia con alérgenos, que consiste en un proceso de desensibilización, que es básicamente dar vacunas con el antígeno, que es el alérgeno. Siguiente, por favor. Ya, la hipersensibilidad tipo 2 también se le llama citolítica o citotóxica por las dos vías que va a utilizar. Algo importante de esto es que el antígeno va a adoptar el nombre de antígeno específico del tejido. ¿Por qué? Porque este va a estar generalmente pegado, unido a un tejido propio de nuestro organismo. Como pueden observar en la imagen, puede ser un eritrocito, etc. Este puede ser de origen intrínseco, una parte inherente de nuestras células, o puede ser extrínseco, un rezago de una sustancia extraña, de la exposición a una sustancia extraña o una infección previa. Ya, lo que va a suceder es, ya ha pasado el proceso de sensibilización, al, al ser marcado, este no va a ser por la inmunoglobulina E, sino por la inmunoglobulina G y M. Al estar marcado, lo que va a hacer es dos vías. La primera es llamar a los fagocitos, que se puede observar en la imagen, en la parte izquierda. Sería la vía citotóxica. El fagocito se lo va a comer con todo y eritrocito, por lo que habría daño tisular. Y la otra vía es la citolítica, que en este caso no va a ser por los fagocitos. Lo primero que se va a activar es el complemento. Y a su vez el complemento también podría activar a otros fagocitos que también, pero el complemento, cabe recordar que por sí mismo también podría causar la lisis celular mediante la activación de poros. Ya.
Otra bibliografía lo divide en 4 posibles mecanismos que son parecidos, ¿no? La primera, la destrucción celular, la que es causada por el complemento, el otro, la toxicidad causada por los anticuerpos, otro habla de una inflamación mediada por el complemento y los anticuerpos, que en este caso no se va a producir lo que es la destrucción celular, pero sí va a haber una inflamación exagerada. El otro, que es bastante importante y que a veces lo mencionan como la hipersensibilidad de tipo 5, es la disfunción celular mediada por anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Lo que va a suceder acá es que la inmunoglobulina GOM ya formada se va a dirigir contra ciertos receptores importantes y al adherirse a ellos no van a hacer que los fagocitos o el complemento vayan y lo produzcan la destrucción celular, sino van a bloquear su efecto, por lo que se daría lo que ahí denomina disfunción celular. Esto sucede en el caso, por ejemplo, de la miastenia gravis, al bloquear el anticuerpo al receptor de acetilcolina, o, por ejemplo, también está en la enfermedad de Graves, donde se bloquean los receptores de hormona estimulante de tirotropina. Siguiente, por favor. La hipersensibilidad tipo 3 es mediada por inmunocomplejos. Lo que sucedía anteriormente es que se formaban complejos antígeno-anticuerpo que llamaban rápidamente a los macrófagos, etcétera, y reaccionaban de manera rápida. Pero en este caso, lo que va a suceder es que estos complejos de antígeno-anticuerpo se van a acumular en pequeñas mallitas y van a formar depósitos de inmunocomplejos, así es como se van a denominar. Estos inmunocomplejos se van a formar ahí se puede observar algunos favorecedores, situaciones favorecedoras. Uno es el tamaño de los inmunocomplejos. Por lo general, en este caso, si son pequeñas, les conviene más para depositarse. También se observa que hay características anatomofisiológicas de ciertos órganos que hacen que atraigan a estos inmunocomplejos y por ende se depositen. Por ejemplo, en las zonas donde haya un flujo lento, como en los glomérulos, hace que estos puedan depositarse con mayor facilidad. Otra cosa es que los inmunocomplejos tienen carga negativa y los tejidos tienen carga positiva, entonces también lo atraen. De ahí también se pueden dar casos de modificaciones de la permeabilidad endotelial por los mismos inmunocomplejos que tienen su parte antigénica. No, la parte del anticuerpo va a hacer que se liberen ya los mecanismos de inflamación que conocemos que causan dentro de una de sus efectos está pues la eh, mayor permeabilidad del endotelio y por ende eso haría que sea más fácil para estos inmunocomplejos, se les abre el paso para llegar al tejido de la membrana basal, tejido conjuntivo que rodea estos vasos y por ende se depositarían. Algunas otras cosas también es que a veces se le favorece que no sean eliminados estos inmunocomplejos porque el complemento también se podría sobrecargar y ya no actuaría sobre ellos. El mecanismo es igual, ¿no? Se va a activar al igual que en la hipersensibilidad tipo 2, por los cuales va a causar esa lesión, por la liberación de histamina, triptasa, el reclutamiento de neutrófilos, etc. Allá. Y ya, lo que va a suceder es que estos se pueden depositar a veces de forma sistémica, como esta, en lo de las localizaciones. Hay una parte donde dice que se pueden depositar en tejidos múltiples. Eso se puede ver, por ejemplo, en la enfermedad del suero. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, casi ya finalizando la hipersensibilidad tipo 4. Esta se puede subdividir en 4 tipos, de la A a la D. Básicamente lo que va a suceder es lo que está en el grafiquito de la izquierda. Llega el antígeno y el que va a reaccionar ya no va a ser los anticuerpos. Bueno, sí, también van a actuar, pero el principal actor aquí va a ser los linfocitos T, los cuales al recibir este antígeno como reacción van a liberar ciertas citocinas
que a su vez van a activar a algunos fagocitos, pueden ser el macrófago, los cuales mediante la liberación de sus mediadores inflamatorios van a causar toda la reacción de la hipersensibilidad. En el caso de la de tipo 4A, lo que se va a observar es que la diferencia básicamente es en la citocina que va a liberar el linfocito T y lo que va a hacer la célula que va a activar todo el mecanismo de la reacción de hipersensibilidad. En el caso de la 4A, lo que va a liberar, la citocina que va a liberar, en este caso es el linfocito TH1, es el interferón gamma. Este interferón gamma lo que va a hacer es que va a activar a los macrófagos a que puedan liberar sus quimiosinas, citocinas, citotoxinas que van a generar toda la reacción. En el caso de la tipo 4B, la que va a producir en este caso es el linfocito TH2. Este es un caso parecido a la hipersensibilidad tipo 1, que como hemos visto está relacionado con la TH2 y con la liberación de inmunoglobulina E. Ya, lo que va a hacer es una liberación de interleucina 4, interleucina 5, que va a actuar activando a los eosinófilos para que estos liberen sus citocinas y mediadores inflamatorios. En el caso de la tipo C, 4C, lo que se va a observar es que el mismo linfocito T, sea CD4, CD8, ya va a actuar y liberando perforina y granzima. Lo que causa daño, sobre todo en la parte del hígado, por eso está asociado con el ejemplo, ahí pueden ver con el exantema de maculopapular y bulloso de la hepatitis, y también daña a los queratinocitos y hepatocitos, por eso está asociado con la dermatitis de contacto también. En el caso de la 4D, para finalizar, lo que va a suceder es que los linfocitos T van a liberar quimiosinas como la CXCL8 o la GM-CSF. La CXCL8 va a atraer neutrófilos, mientras que la GM-CSF evita su apoptosis, y estos neutrófilos son los que van a liberar sus mediadores inflamatorios. Siguiente, por favor. Ya un ejemplo para acabar eso es la dermatitis alérgica de contacto, que es más o menos prevalente, es de las más comunes. Patologías dermatológicas, ahí se observa, por ejemplo, una reacción de dermatitis alérgica de contacto por un tatuaje de henna. El henna es un pigmento natural que puede desaparecer, origina tatuajes temporales, pero como podemos observar, puede también causar reacciones de hipersensibilidad. Otros ejemplos de esta hipersensibilidad tipo 4 son las reacciones de Jones-Mott, que es parecida a la siguiente, que es la reacción tuberculínica, que se usa para el diagnóstico de tuberculosis, apoya. Otro es la reacción de contacto que hemos observado, es la de la imagen. Y también se considera a la formación de granulomas como parte de causado por este tipo de hipersensibilidad. Eso sería todo en cuanto a mi parte. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre el VIH-Sida. Así que vamos a empezar. Ya bueno, vamos a empezar por la epidemiología. Como ya conocemos, el VIH-Sida es una enfermedad a nivel mundial. En epidemiología voy a mencionar algunos datos que puse acá. Bueno, actualmente es un estimado de 74 millones de infectados ahí en el mundo. Y casi 37 millones viven con SIDA, mientras que otros 32 millones ya aparecieron muertos. Y aproximadamente 24 millones están en tratamiento con antirretrovirales, ¿no? Pero gracias a los avances tecnológicos y desarrollo de tratamiento y todo ello, ha disminuido en un 40% las nuevas infecciones, mientras que en un 56% las muertes. En cuanto a algunos datos que tenemos en Perú, es que 132.657 casos, 45.089 en estado de SIDA, ¿no? De estos casos. Bueno, vamos a hablar sobre el virus. Primero, el virus del VIH pertenece a la familia de los retrovirus y a la subfamilia de los lentivirus. Pero
cabe resaltar que existen dos tipos de este virus, ¿no? Que es el VIH-1, el de tipo 1 o el de tipo 2. Ahora, en cuanto al VIH del tipo 1, es el más conocido, ¿no? Es el que está relacionado en mayor cantidad o en mayor proporción a los casos en todo el mundo. En cuanto al VIH-2 o el de tipo 2, básicamente estos son epidémicos de la África del Oeste, ¿no? Es así que la literatura menciona que hasta un 82% de estas personas que presentan la infección por el VIH-2 han nacido en África Occidental. En cuanto a la transmisión, tenemos varias vías, como acá podemos observar. Esto, pero antes de ello, va a depender de la carga viral y el estado en el que se encuentra la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, este virus se puede aislar en líquidos o en fluidos corporales, como el semen, fluidos endocervicales, la sangre, ¿no? Entonces, las vías más comunes de transmisión son, por ejemplo, cuando personas utilizan jeringas o agujas al momento de consumir vías de drogas de vía intravenosa, ¿no? Y el otro contacto común es durante el embarazo, que lo voy a detallar en la última parte de la exposición. Y otra forma de transmisión es la forma sexual, ¿no? Ya sea por diferentes hábitos sexuales que estas personas pueden tener, homosexuales o heterosexuales, o el hecho de tener varias parejas sexuales, ya de por sí es un riesgo. Es así que acá menciono algunos de los factores de riesgo que ya mencioné, solo para recalcar que algunas infecciones también pueden favorecer, como por ejemplo las úlceras niales, el herpes simple 2, la vaginosis bacteriana. Esto debido a que estas lesiones pueden existir en un lugar cutáneo, un mucocutáneo, lo cual facilitaría el contacto entre estos fluidos corporales que acabo de mencionar y de esta manera facilitaría la transmisión. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del VIH, sus características moleculares y biológicas. Como se puede observar en la imagen, este virus del VIH es un virus de forma esférica, cuya cubierta va a estar dada por lípidos, en la cual cabe resaltar dos importantes glucoproteínas, que vendrían a ser la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41. Mientras que en el núcleo electrodenso va a poseer ciertas estructuras, ¿no? Como la proteína 24 de la cápside. Y este núcleo a su vez va a estar circundada por un tipo de proteína, que vendría a ser la proteína 17 o de la matriz. Y como contenido en el núcleo va a tener dos copias de ARN genómico y tres tipos de enzimas que son muy esenciales. Una de ellas vendría a ser la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Conocer esta estructura es de vital importancia, dado que vamos a hablar posteriormente de la replicación, la multiplicación y obviamente cuando vamos a aplicar o vamos a dar el tratamiento. Es por ello que vamos a empezar con la multiplicación o replicación. Este ciclo tiene varios. El primero de ellos es el enlace, ¿no? Esta consiste en que el virus se une a la superficie. Cabe resaltar que antes de ello, este virus básicamente va a tratar de atacar a las células, a los linfocitos CD4 o helper. Entonces, durante esta primera fase va a haber una unión entre el virus y la superficie del linfocito CD4. Lo que va a suceder es que esta glucoproteína 120, como acá hay un esquema representativo, junto a la GP41, van a unirse sobre el receptor de superficie que tiene el linfocito CD4. Pero esta unión no basta para que se pueda fusionar la membrana del linfocito CD4 con la del virus. Es por ello que se hace necesario otros correceptores, como vendrían a ser la CXCR4 y el CCR5. Entonces, una vez habiéndose unido el virus a estos correceptores, recién se puede, ese proceso que se llama ensamblaje se da y recién ocurre la fusión. Entonces, la fusión ahora, como una vez que se han ensamblado, que se han acoplado, hay un proceso que es la fusión, en la cual se fusionan la membrana del linfocito TCD4 y la del virus.
Este proceso ayuda a que el contenido del virus sea liberado hacia el interior de la célula. Entonces, una vez que se libera todo el contenido, vale decir sus cadenas de ARN y las enzimas que ésta contiene. Y a continuación tenemos la fase de síntesis, en la cual es de vital importancia la enzima transcriptasa inversa. Una vez que las estructuras víricas se encuentran dentro de la célula, esta enzima, que es la transcriptasa inversa, va a realizar una copia del virus, una copia del ARN del virus, y en sentido contrario va a sintetizar otra cadena. Con esto quedaría completo la formación del ADN vírico. Ahora, la siguiente fase es la fase de integración. Acá también la enzima integrasa es de vital importancia. Una vez habiéndose sintetizado el ADN vírico, esta va a integrarse al ADN celular, vale decir, en el ADN del linfocito CD4, a través de esta enzima que es la integrasa. Y a continuación se va a dar el proceso de multiplicación. Una vez habiéndose integrado esta ADN virus, va a empezar la producción en grandes cantidades de la misma. Y esto va a facilitar la síntesis de proteína del virus y algunas enzimas denominadas poliproteínas, que estas van a ser fundamentales para la formación de los nuevos viriones. Entonces, el ARN ribosomal, obviamente en este proceso de multiplicación va a realizar el virus utilizando la maquinaria de esta célula, es decir, se va a producir una activación del linfocito CD4 para que pueda utilizar las vías de transcripción. Entonces, una vez dado esto, se forma como consecuencia las proteínas. Ahora, en cuanto al ensamblaje, como proceso 6, una vez que se haya multiplicado la cantidad necesaria del ADN vírico, entonces el ARN ribosomal va estimulado por el ARN mensajero, va a sintetizar estas proteínas. Entonces, de esta manera va a salir del núcleo hacia el citoplasma. Entonces, en esta parte es de vital importancia la tercera enzima que vendría a ser la proteasa, ¿no? Esta proteasa va a tratar de fragmentar para el empaquetamiento y de esta manera se dé la formación de los nuevos viriones. Y como paso 7 vamos a encontrar la gemación. Una vez que se hayan ensamblado, se hayan empaquetado ya estos contenidos víricos, se libera a través de la gemación a estos nuevos viriones que están formados, que estas van a madurar, ¿no?, en dos procesos. Uno que recién va a estar formada con los contenidos necesarios, que vendrían a ser un linfocito, digo, un virus inmaduro. Pero posteriormente se va a completar y vamos a tener un VIH maduro. Entonces, de esta manera es como se replica el virus en una gran cantidad y estos viriones maduros ya van a estar listos para infectar a otras células de esta misma naturaleza. Ahora, en cuanto a fases y clínica, pues tenemos tres fases con su respectiva presentación clínica, que vendrían a ser la aguda, la sintomática y por último la fase de SIDA, ¿no? En la fase aguda se va a dar a las 3 semanas, incluso hasta un mes después de que la persona haya sido infectada. Entonces, en esta como un síntoma que se va a presentar va a ser la linfadenopatía, ¿no?, el crecimiento de los ganglios linfáticos, ¿no? También se va a ver una hepatosplenomegalia. Y de esta manera también va a verse invertida la cantidad de linfocitos de CD4 versus CD8. Ahora, como podemos observar acá en la imagen, en esta fase aguda, el ARN vírico va a crecer, va a tratar de multiplicarse de una manera abismal, digamos, de una manera muy, muy intensa, ¿no?, hasta un cierto punto, como se puede observar. Pero en este punto es que cuando el organismo va a tratar de contrarrestar, y es así que va a llegar a un límite en la que se va a mantener por un cierto tiempo, dado que el mecanismo, la capacidad de estas células del cuerpo no pueden detener
de por vida este proceso. Entonces, es así que una vez que contrarresta, el virus se va a ir replicando, pero de manera gradual. Y esto sería la denominada la fase asintomática o la fase latente también, que incluso puede durar hasta 10 años. Acá va a suceder, como ya dije, una multiplicación lenta, gradual. Y en 10 años esto va a depender de diferentes condiciones, porque hay bibliografías que mencionan también que incluso puede tardar hasta 15 años. Y en ese proceso gradual de replicación va a haber un descenso en la cuantificación de estas células, ¿no? El recuento del linfocito CD4 va a disminuir. Entonces, es ahí cuando exageradamente se aumenta la carga viral y los linfocitos CD4 decaen. Es ahí cuando ya hablamos de la tercera fase, que vendría a ser el SIDA, en la cual el recuento linfocitario va a ser incluso menor a 200 células por microlitro. Entonces, esta fase es la más importante, dado que la defensa está muy debilitada. Vienen las infecciones oportunistas y estas pueden causar muerte en un periodo de 2 a 3 años. Entonces, estas infecciones oportunistas pueden atacar a diversas partes del cuerpo. Entre ellos, en el ojo más común es el citomegalovirus. Y en el cerebro vamos a ver la toxoplasmosis. Y no los voy a mencionar todos, lo más importante que creo. En la boca y en la garganta se puede dar la candidiasis. En la piel se puede dar estos herpes, que vendrían a ser el herpes simple y el herpes zóster. En el hígado, de igual manera. Y otra infección, ¿no?, que está muy relacionada así al VIH-Sida es el sarcoma de Kaposi. Mientras que en los pulmones se puede manifestar una neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es una infección también típica. Mientras que en los intestinos vamos a ver el citomegalovirus y también los criptosporidios. En los genitales vamos a ver la manifestación de herpes genital, virus del papiloma humano y candidiasis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la prevención. Básicamente, como no se trata de o sea, no existe una intervención así 100% efectiva, entonces la prevención va a estar enfocada básicamente a conductas. Y pues dentro de ello que vamos a tener la abstinencia y la relación monógama mantenida a largo plazo, el empleo correcto y constante del preservativo de látex durante las relaciones sexuales, evitar el consumo de drogas intravenosas y también otra medida importante es realizarse las pruebas por lo menos una vez al año, así que no estemos muy expuestos, ¿no? Ahora, a continuación vamos a hablar sobre el diagnóstico, pero antes de ello voy a mencionar los test, dado que son importantes para el diagnóstico, ¿no? En cuanto a los test, podemos tener dos pruebas o dos test. Una que vendría a ser cualitativa, que va a evaluar cuando las copias del virus van a estar entre 1 a 5 copias por mililitro de sangre. O las pruebas cuantitativas, ¿no? Estas que van a detectar cuando hay como mínimo 50 copias del genoma del VIH por mililitro de sangre. Es así que podemos tener unas pruebas indirectas y también pruebas directas. Las pruebas indirectas, básicamente lo que van a registrar es la respuesta inmunitaria que tiene el cuerpo, mientras que las pruebas directas van a detectar alguna estructura que es propia del virus. Ahora, en un artículo que se publicó en el 2017, he encontrado este esquema general, que es el algoritmo del diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera prueba, siempre cuando se realiza la primera prueba, podemos tener resultados, ¿no? Como reactivo. Entonces, pero esto no quiere decir que como se trata de una prueba rápida que ya es positivo. Entonces, es por ello que se logra realizar otra segunda prueba. Y en esto es para detectar otros antígenos. Y si es que esta segunda prueba resulta ser reactivo, entonces tenemos que realizar
una prueba confirmatoria, que vendría a ser, por ejemplo, la inflorescencia indirecta. Entonces, en esta prueba confirmatoria nos puede salir un positivo, entonces ahí diremos que es una persona que está infectada. Si nos sale negativo, como es confirmatoria, será una persona que no está infectada. Pero hay casos en que puede ser indeterminada, porque hablan de una zona gris. Ajá, entonces, en ese caso sí tenemos que recurrir a la prueba de Western blot. Ya, pero por la otra parte también, si es que en la primera prueba no sale reactivo, y en lugar de hacer una segunda prueba rápida, podemos utilizar la prueba ELISA. Y si en este caso, si esta prueba fuera reactivo o no reactivo, tendremos que recurrir a una prueba confirmatoria, al igual que en la anterior, que era la inmunofluorescencia indirecta. Ahora, si esta primera prueba es no reactiva, como los anteriores, a través de la segunda prueba o por ELISA, vamos a decir que esta persona no está infectada, o también podría salir negativa en caso de que esta persona se encuentre en un periodo de ventana. Entonces, es de esta manera que por cualquier lado vamos a llegar a utilizar unas pruebas confirmatorias. Entonces, la diferencia de estas pruebas son en cuanto al costo, que no lo vamos a detallar, pero el Western blot es más costoso, entonces es por ello que se utiliza la inmunofluorescencia indirecta. Ahora, cuando esta falla, como les decía, vamos a pedir una prueba de Western blot para confirmar. Y en esta nos puede salir positivo, si es positivo. Si es negativo, diremos que la persona no está infectada. Pero hay casos raros en que nos pueden salir como indeterminado, entonces en la cual estamos obligados a realizar una repetición de esta prueba después de 3 o 6 meses. Eso sería importante. En cuanto al diagnóstico, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. Como ya mencionaba, era importante conocer todo el ciclo de la replicación del VIH, dado que es importante. Es así, por ejemplo, hablábamos de la fase de fusión, ¿no? Entonces, nosotros a este nivel podemos evitar que suceda este primer paso, ¿no? Es por ello que tenemos fármacos, que no vamos a hablar de su acción, simplemente voy a mencionarlas. Por ejemplo, tenemos la efuvirtina, que impide esta fusión y de esta manera, por ende, que sucedan las otras fases. Pero también podemos evitar cuando a este nivel de la transcriptasa inversa, inhibiendo, ¿no? Lo que hacía la transcriptasa inversa era sintetizar el ADN vírico. Entonces nosotros a este nivel podemos inhibir que se sintetice o que se forme el ADN a través de estos fármacos que son la doravirina, la etravirina, la rilpivirina, sidobudina o la mibudina, algunos medicamentos, algunos fármacos que se utilizan a este nivel. Asimismo hablábamos de la integrasa, ¿no? Que permitía que el ADN vírico se integre al ADN de la célula. Y a través de la inhibición de esta enzima, podemos evitar también la multiplicación o la replicación del virus. Y a este nivel es cuando se usan algunos fármacos como el reltagravir, el vitegravir o dolutegravir. Pero también podemos utilizar otro tipo de medicamentos a otro nivel. Sería dar un antagonista o antagonizar al receptor de la quimiosina, de los correceptores que mencionábamos, la CCR5 o la CXCR4, y entre ellos tenemos el Maraviroc. Y también podemos inhibir esta enzima proteasa, que lo que hacía era fragmentar a las poliproteínas para la formación de los nuevos viriones. Es así que a este nivel se utilizan fármacos como el ritonavir, lopinavir, atazanavir, darunavir. Entonces, es así que tenemos fármacos que actúan a diferentes niveles durante la replicación, y de esta manera podemos evitar a que se siga replicando o bajar la carga viral. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco siendo específicos sobre la infección del VIH durante el embarazo y en neonatos, lactantes y niños. Esto vamos a hacerlo de manera más rápida. En el mundo
aproximadamente hay de 2 millones de niños infectados. Entonces, estas, en su mayoría, reciben el virus de su madre, ¿no? Pero esta transmisión se puede dar por las siguientes vías: la vía intrauterina, en el que una mujer infectada a través de la placenta puede, puede transferir el virus hacia su hijo, o también transmisión intraparto durante el trabajo del parto o a través de la vía perinatal. Y obviamente puede ser una transmisión postparto, es decir, a través de la lactancia materna. Entonces, pero tomando ciertas medidas se puede prevenir este contagio madre-niño. Es así que podemos reducirlo una vez identificada que la mujer está embarazada. Entonces, una vez que nace el hijo, una acción preventiva es que esta madre no tiene que amamantar al hijo. De esa manera evitaría la transmisión postparto a través de la lactancia materna. O también realizar detección temprana y realizar un parto por cesárea, ¿no? Dado que sí mencionábamos que el virus se encontraba en fluidos corporales, y para evitar esto. Y también, habiendo realizado la detección temprana o con pruebas, se pueden administrar fármacos, tanto a la madre como al hijo. Y esto puede empezar una vez que el hijo haya nacido, a las 4 o 6 semanas. Como ya dije, en las pruebas voluntarias, y empezar un tratamiento antirretroviral a ambos, tanto a la madre como al hijo. Ahora, el diagnóstico por VIH en niños se va a dar básicamente por análisis virológico, la PCR para el ARN o para el ADN del VIH. Entonces, eh, esto es un poco, un poco especial, dado que los lactantes que tienen entre 1 mes o 2 meses pueden resultar negativos, ¿no? A pesar de que están infectados. Entonces, se recomienda realizar una reevaluación a la, a la, a la, a la tercera o al sexto mes, ¿no? Ahora, los lactantes que, como ya dijimos, que estaban sometidos a tratamientos antirretrovirales, hayan dejado y haya pasado 2 a 4 semanas después de dejar este tratamiento, tienen que ser sometidos también a realizar sus análisis virológicos. Ahora, los niños que son menores a 18 meses tienen inmunoglobulinas, anticuerpos en su cuerpo, ¿no? Entonces, es por ello que las pruebas que detectan antígenos no nos van a ser útiles. Entonces, acá vamos a realizar otro tipo de pruebas como ELISA, ¿no? Entonces, para confirmar de un niño a esta edad, se tiene que realizar 2 pruebas en las cuales nos tiene que salir positivo. Y estas pruebas tienen que ser con 2 muestras de sangre diferentes y en diferentes momentos. Ahora, en los niños que tienen entre 2 y 18 meses, de igual forma, con 2 pruebas negativas se puede descartar la infección. Y obviamente estas también tienen que ser con pruebas con muestras diferentes y en tiempos diferentes. Ahora, aquellos niños que tienen 24 meses o mayor, en estos niños sí se debe realizar prueba de anticuerpos o antígenos contra el VIH. Y por último vamos a ver la presentación clínica en los niños, dado que la presentación clínica en los adultos y en los niños difiere. Básicamente se va a ver un retraso y falta de crecimiento, un retraso de desarrollo del lenguaje expresivo. Asimismo, se va a manifestar la encefalopatía por VIH o infecciones oportunistas, afectando ya sea estas encefalopatías a la memoria y a la concentración. Y si es que llegamos a la última fase de esta infección, que vendría a ser SIDA, y como se trata de niños sería SIDA pediátrico. Esto se puede dar por una respuesta anómala que tienen los linfocitos en el niño. Y esto puede hacer que las infecciones bacterianas recurrentes, los oportunistas, así como la varicela zoster, infecten al niño. Eso sería la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas noches. Felicitaciones al grupo expositor. Por favor, suplicaría algunas preguntas de parte de los asistentes.
¿Hay alguna pregunta, por favor, de parte de los asistentes? Bueno, el día de hoy ya pues que no van a participar, mencionarle pues que han tocado un tema bastante complejo, bastante interesante. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta a todo el grupo, por favor. ¿Qué tipo de reacción o hipersensibilidad estuviera activado en el caso del COVID? Ya que es un tema que actualmente estamos pasando, dado esta coyuntura respecto a la pandemia. Jóvenes, por favor, el expositor de hipersensibilidad, si pudiera contestar. Sí, doctor. Yo no estoy seguro de que sea una reacción de hipersensibilidad, pero creo que se asemeja a la de tipo 2 porque está asociado a lo de la inmunoglobulina G y M. Pero como ustedes habrán podido ver, miren cómo se ha activado toda una cascada inflamatoria. O sea, como ustedes lo has podido describir, perfectamente está encajando de acuerdo a una respuesta descontrolada del sistema inmunitario, lo que finalmente ha causado todos estos problemas pulmonares, estos problemas inflamatorios sistémicos, ¿no? ¿Qué pudieran ampliar a ver el resto del grupo que ha expuesto respecto a este tema? Si se vincula o no se vincula un tipo de hipersensibilidad. Sí, doctor, estaría vinculado a la hipersensibilidad de tipo 2, dado que en las pruebas ahorita están midiendo la cantidad de inmunoglobulinas que vendrían a ser la IgG y la IgM, que estas suelen producirse en la hipersensibilidad de tipo 2, la denominada citolítica o también citotóxica, doctor. ¿En qué tipo de hipersensibilidad se habla de la tormenta citoquímica? Exactamente. En todas hay una mayor activación de las citocinas, pero creo que sería la de tipo 2 la que estamos asociada a esa tormenta de citocinas. Claro, en efecto, si ustedes han podido leer y de repente no, pues obviamente por las características académicas que todavía recién estamos avanzando y recién estamos aprendiendo a conocer también sobre el COVID. Lo que nosotros sabemos ahora es que es un virus que se ha estado replicando y ha activado todo un sistema inflamatorio, ¿no? Este virus primero ha estado en el cuerpo, se ha generado toda una replicación viral y esta replicación viral ha ocasionado
toda una respuesta inflamatoria disregulada que finalmente daña al mismo cuerpo, ¿no? Y el principio básico del tratamiento que se ha tenido básicamente ha sido a través de los corticoides, ¿no? Y además de eso, de repente tanto ha logrado hacer una hipercoagulabilidad en el cual de uno de los pilares de tratamiento también ha sido el uso de anticoagulantes. Entonces, este virus ha encajado perfectamente dentro de la hipersensibilidad tipo 2, ¿ya? Bien, a ver, ¿algún comentario más dentro del grupo, por favor? Bueno, si ya no hay más participaciones, entonces quedamos hasta la siguiente reunión. Y bueno, esperemos y bueno, felicitar al grupo expositor. Han tocado un tema muy, muy complejo realmente. Y bueno, bueno, más para adelante, chicos, y tenemos que continuar con el cumplimiento de nuestros sílabos, ¿ya? Bien, jóvenes, muy buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, su atención y la tolerancia con el horario. Bien, hasta la próxima reunión para coordinarlo ya con nuestra señorita delegada. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.